Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Tantas formas en las que Dios nos habla, pero solo entendemos a golpes. No seas como el caballo o el mulo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Salmo 32, 9. Bienvenidos al episodio 287. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 10 de Filosofía del Lenguaje. Hoy nos toca John Searle y el desarrollo de la teoría de los actos del habla o el perfeccionamiento de la teoría de los actos del habla. En este episodio vamos a tratar la expansión de la teoría de actos del habla que se inició por J.L. Austin, y en el segundo segmento vamos a comparar con Austin las diferencias y las similitudes de sus enfoques. Bien, John Searle es estadounidense, sigue esta corriente de la filosofía analítica, porque recordemos, seguramente ya estará cansado de recordar, pero los filósofos del Círculo de Viena se fueron a Estados Unidos, otros murieron, fueron asesinados brutalmente. Y él nació en 1932, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en Norteamérica ya había un desarrollo interesante de la filosofía analítica. Y evidentemente John Searle sigue esa corriente y trabaja en la filosofía de la mente, la ontología social y la filosofía del lenguaje que hoy nos compete. Y claro, fue discípulo de Austin en Oxford. Y se propuso darle un marco teórico riguroso a las instituciones poderosas de Austin que antes ya había implantado, ¿no? Searle no solo clarificó los conceptos de actos locutivos, locutivos y perlocutivos, sino que también desarrolló una tipología clara de los actos ilocutivos, ¿no? Definió sus reglas internas y externas y planteó una teoría general sobre cómo usamos el lenguaje para crear instituciones, promesas, normas, realidades compartidas, porque recordemos que los actos performativos están dentro de los actos ilocutivos, son un conjunto. Y hoy en este episodio vamos a analizar los aportes de John Searle a la teoría de los actos del habla, evidentemente, cómo clasifica los distintos tipos de habla y específicamente los actos ilocutivos, y por qué su trabajo sigue siendo crucial en la lingüística, la inteligencia artificial y la teoría social actual. Bien, tras el trabajo de Austin, John Searle, quien dio un gran paso en este campo, toma las ideas de Austin y las convierte en una teoría filosófica más robusta, más formal y sistemática, ¿no? Austin distinguía entre actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos, pero no dejó una clasificación precisa de los tipos de actos ilocutivos, ¿no? Searle, en cambio, propone una tipología clara, dividiendo estos actos ilocutivos en 5 categorías, ¿no? Clasifica los actos ilocutivos de la siguiente manera, en 5: aseverativos, directivos, comisivos, expresivos, declarativos. Y en ese sentido, cada uno cumple una determinada función. Por ejemplo, los asertivos cumplen la función de describir o afirmar un estado de cosas. Por ejemplo, la Tierra es redonda, entonces estamos afirmando algo. Pero esto entra también en relativismo, porque y evidentemente por eso también estuve en la filosofía de la mente, porque hay ciertas personas que piensan que la Tierra es plana. Y aunque digamos que no es cierto, hay un tipo de cognición que hace que mencionen eso. Entonces esa parte no podemos descartarla diciendo que son personas
irracionales, ¿no? Porque evidentemente entraríamos en contradicción, porque seguramente esas personas se levantan, tienen un trabajo, comen a sus horas, se bañan diariamente y evidentemente ahí hay un problema profundo que evidentemente la filosofía de la mente tiene que resolver, pero existe también ese tipo de problemas, ¿no? En estos actos asertivos, y por eso también Searle clasifica estos actos ilocutivos para que no entren en ambigüedades, ¿no? Pero en general los actos de tipo asertivos dentro de los locutivos tienen la función de afirmar o describir algo. Luego está el tipo de acto directivo. Los actos del habla directivo son un intento que el oyente haga algo, ¿no? La función principal es que el oyente haga una cosa. Por ejemplo, cierra la puerta, o escúchame atento, o respóndeme. Son actos ilocutivos del tipo directivo, porque su función es que el oyente haga algo. Otro es el tipo de acto comisivos. Los comisivos, la función principal que tienen es comprometerse a una acción futura. Lo que vimos como acto performativo en J.L. Austin se vuelve un acto comisivo, pero el acto performativo no solo es promesa, sino es un juramento, son muchas cosas. Entonces por eso los divide John Searle divide en 5, ¿no? Y los comisivos son comprometerse en una acción futura. Por ejemplo, prometo ayudarte mañana, y si no lo cumple, ya depende de este tipo de problema también que se le va a criticar a John Searle. Por más que sea aún preciso, sigue teniendo ambigüedades en el lenguaje, y por eso también estudia la filosofía de la mente, John Searle, porque está muy relacionado estos actos comisivos con evidentemente la realidad, y cómo percibe el ser humano la realidad, y cómo se manifiesta a sí mismo o cómo actúa el ser humano y la realidad. Y hay el cuarto tipo de acto ilocutivo que es los actos de tipo expresivos, que su función principal es expresar un estado emocional o una actitud. Por ejemplo, lamento mucho lo ocurrido. Estamos haciendo un acto expresivo de estado emocional. Y el último acto ilocutivo de tipo declarativo tiene la función de cambiar el estado de las cosas mediante el habla, ¿no? Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Entonces, como vimos, es un acto performativo, pero porque cambia el estado de las cosas mediante el habla, ¿no? Y con Austin vimos que había un cierto tipo de relación entre una acción y la palabra y el lenguaje. Entonces, con esta clasificación que ya distingue entre asertivos, directivos, comisivos, expresivos, declarativos, los actos ilocutivos, ya aborda lo que J.L. Austin había hecho, que era definir correctamente los actos performativos de los actos ilocutivos, ¿no? Él mencionaba que los actos performativos son un subgrupo de los ilocutivos, pero esto entraba muchas veces en ambigüedad. Entonces Searle no solo organiza estos actos del habla, sino que muestra cómo el lenguaje cumple funciones sociales diferentes en cada contexto, evidentemente. Claro, hay reglas también constitutivas del lenguaje, y esta también es una gran innovación de John Searle, que fue su noción de reglas constitutivas, ¿no? Las reglas que no solo regulan el lenguaje, sino crean más bien posibilidades de acción dentro del lenguaje. Ejemplo, para que una promesa sea válida, o sea, un acto comisivo, debe ser posible de cumplir, estar bajo control del hablante, no haber sido aún realizada, y el hablante debe tener una intención real de hacerlo, ¿no? Y este análisis más técnico permite aplicar la teoría de los actos del habla en contextos formales, como la informática, el derecho o la teoría institucional. Evidentemente, para Searle, los actos ilocutivos tienen condiciones preparatorias, ¿no? Ejemplo, el hablante debe tener autoridad o debe hacer una situación relevante.
también está un tipo de regla de sinceridad, donde el hablante debe tener esta intención correspondiente, ¿no? de ser sincero con lo que habla y lo que va a hacer. Y las reglas esenciales, ¿no? Lo que hace que un acto sea ese acto y no otro acto. Entonces define aún más estos actos ilocutivos, ¿no? Y Searle, no olvidemos que también fue clave en la articulación de cómo la intención del hablante, este tipo de intencionalidad y las reglas sociales generan un significado, ¿no? Un significado compartido. Claro, Austin hablaba de la fuerza ilocutiva y Searle buscó entender cómo esa fuerza se estructura en contextos donde la intención y las convenciones lingüísticas están relacionadas. Cuando decimos, por ejemplo, la frase "te llamaré mañana", sin intención clara, lo que digo como una observación o suposición se convierte en un "quizá llamaré", ¿no? Entonces no hay una fuerza ilocutiva real, pero con intención de prometer. Existe una intención y un tipo de convicción, donde lo que digo con seriedad ante una persona que espera mi llamada, estoy haciendo este acto comisivo, es decir, una promesa. Y aquí la intencionalidad crea un significado ilocutivo, y claro, y el contexto lo confirma. Siempre estamos rodeados de un contexto, y cuando digo la frase "estás despedido", dicho por un compañero de trabajo, no tiene efecto real, puede ser una broma, un insulto, expresión sin fuerza ilocutiva, no cumple con las reglas sociales necesarias como autoridad y contexto, entonces no es un acto ilocutivo válido. Dicho por un gerente o en una reunión formal, cumple con las condiciones de autoridad y contexto y se convierte en un acto declarativo con efectos legales, con efectos laborales, y es la intención institucional la regla que se comparte. Entonces ella va a otorgar el significado efectivo a las palabras "estás despedido". Y otra frase sería "puedes cerrar la ventana", como pregunta, ¿puedes cerrar la ventana? Entonces de forma gramatical es una pregunta, pero con una intención real es una petición, un acto directivo que no busca una respuesta literal, más bien busca una petición, es una petición. Entonces el acto no está en la estructura gramática, sino en la intención más el contexto. Y este es un ejemplo clásico de cómo la intención define el tipo de acto de habla, no solo la forma del enunciado, sino el tipo de acto de habla con una intención contextual, ¿no? Que se entiende en el contexto. Y en la educación también podemos dar un ejemplo, ¿no? Mañana tienen examen. Puede ser un enunciado simple, pero si estamos en clase con una autoridad institucional, en este caso profesor director, se convierte en un acto ilocutivo que genera obligaciones como presentarse, asistir, estudiar, no plagiar, etc. Entonces la intención del docente más el marco social compartido lo convierte en una acción efectiva. Una frase ambigua tal vez podría ser "haz lo que quieras", ¿no? Puede ser una orden indirecta con ironía, "ni se te ocurra hacer lo que quieras", un permiso sincero, "haz lo que quieras", o una expresión de resignación, "haz lo que quieras". Entonces solo la intención comunicativa del hablante junto con el tono, el contexto van a permitir que el oyente interprete si es un verdadero acto ilocutivo o no. Entonces Searle muestra que el significado del lenguaje no está solo en las palabras, sino en lo que queremos hacer con ellas, dentro de un marco contextual de reglas compartidas, ¿no? Y en esta combinación incluyen la intención del hablante, la forma lingüística y las convenciones sociales, ¿no? Esta convención social es muy importante porque es la que va a determinar si un enunciado tiene fuerza ilocutiva y cómo debe entenderse. Claro, gracias a Searle nosotros tenemos esta teoría de los actos del habla que nos sirven como herramientas para la pragmática lingüística, y también esto es clave en la filosofía de la mente y en la acción, ¿no?
es aplicable también a inteligencia artificial con el diseño de chatbox, y también a los asistentes virtuales, ¿no? Que tienen estas aplicaciones de intencionalidad, diferencian estos actos ilocutivos, y también es una base sólida para comprender las instituciones sociales como el dinero, las leyes, las promesas a través del lenguaje. Entonces Searle no solo continuó el trabajo de Austin, sino que lo estructura, lo precisa, lo expande y lo convierte en una teoría más formal, ¿no? Con un enorme alcance, y gracias a él hoy podemos ver el lenguaje no solo como una expresión o una descripción, sino como una red compleja de actos con reglas, intenciones, consecuencias sociales. Y claro, hay principales conceptos de John Searle, como por ejemplo hablamos de uno que es la intencionalidad. En sus libros él denomina esta intencionalidad como I, solamente I, entre comillas. Y en la filosofía, intencionalidad no significa tener intención, ¿no? En el sentido colonial. O en la filosofía continental, también intencionalidad, conciencia de algo. Bueno, es mucho más complejo en la filosofía continental. Por ejemplo, en Heidegger, intencionalidad es el acto en el que el individuo, el Dasein, está relacionándose con el mundo y está manifestando, está en un estar en el mundo, ¿no? Y que la relación objeto-sujeto se pierde. Es bastante interesante ese punto en la filosofía continental, pero en este aspecto de la filosofía de la mente, y referido al contexto de John Searle, que recordemos que es americano, es la capacidad de la mente para dirigir a algo, ¿no? Para representar objetos, estados, para representar hechos, intención de, ¿no? Tenemos la intención de dirigir este tipo de conciencia a algo, ¿no? Entonces, para Searle, toda mente humana es intencional, ¿no? Piensa acerca de una idea, de una persona, de un hecho, de algo, siempre está ahí. Entonces el lenguaje es la forma pública de expresar esa intencionalidad. Así, cuando alguien dice quiero agua, está expresando su estado mental intencional. El lenguaje para Searle es una extensión de la conciencia hacia el mundo. Y claro, hay una teoría de las condiciones de satisfacción, donde Searle introduce la noción de que toda expresión lingüística, como también todo estado mental intencional, tiene condiciones de satisfacción. ¿Qué significa esto? Que una proposición, una creencia, una promesa solo tiene sentido si hay una condición que la hace verdadera o válida. Por ejemplo, cuando digo la puerta está abierta, esta proposición tiene condiciones de satisfacción, claro, porque será verdadera solo si efectivamente la puerta está abierta en el mundo. Pero si prometo, otro ejemplo, si prometo te llamaré mañana, esa promesa se cumple solo si mañana efectivamente te llamo, ¿no? Y eso nos permite evaluar si un acto ilocutivo se ha fracasado o ha sido satisfecha o aún está pendiente. Bien, en este sentido también hay un concepto que tenemos que entender, que es la intención de cumplimiento. Intention in action. La intención de cumplimiento, que John Searle desarrolla junto a las demás ideas, donde para que un acto sea válido, el hablante debe tener una intención real de llevarlo a cabo, ¿no? Si digo te prometo que iré, pero no tengo la intención de ir, entonces el acto no es sincero y falla en cumplir sus condiciones internas. Y aquí entra una dimensión ética, ¿no? Porque la sinceridad del hablante es una condición clave para muchos actos ilocutivos, como prometer, disculparse, advertir, y evidentemente hay toda una base ética para el cumplimiento de este acto ilocutivo, ¿no? Claro. Otro ejemplo jurídico podemos tener: juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Este es un acto ilocutivo performativo donde el hablante no solo dice algo, sino que se compromete solemnemente a un comportamiento. O sea, decir la verdad es un acto comisivo porque implica una obligación moral y legal
y si la persona no tiene intención real de decir la verdad, por ejemplo, entran en el estrato sabiendo que es mentiroso. Entonces, la teoría de John Searle, el acto ilocutivo falla internamente, aunque la fórmula sea correcta y el contexto sea el adecuado, no cumple con la intención de cumplimiento, ¿no? Y este es un acto insincero, por lo tanto no válido como promesa real, y desde el punto de vista jurídico se convierte en un perjurio. Mentir deliberadamente bajo un juramento es perjurio, entonces es un delito penal en muchos sistemas legales. Pero más allá de la sanción, también representa una violación ética fundamental, ¿no? Porque traiciona la confianza pública en el sistema de justicia, en este caso. Y la validez de este juramento va a depender no solo de su forma externa, sino también de la intención sincera del hablante. Y esto muestra que el lenguaje legal performativo está profundamente ligado a la ética de la intención. Podemos ver también que existe una cuarta regla, las regulativas, ¿no? Las regulativas y las constitutivas. Estas reglas que se mencionó antes, donde John Searle profundiza su diferencia, ¿no? Las reglas regulativas gobiernan actividades ya existentes, reglas de tránsito, por ejemplo, y las reglas constitutivas crean posibilidades donde crean la posibilidad misma de una práctica, ¿no? En las prácticas mismas se crean las posibilidades, donde las reglas del ajedrez hacen que jugar ajedrez exista. Entonces el lenguaje está lleno de muchas reglas constitutivas. Por ejemplo, decir te quiero o te prometo, crea una promesa, porque así lo definen nuestras prácticas lingüísticas y sociales. Claro, entonces hay también una dirección de ajuste, porque John Searle también introduce la idea de la dirección de ajuste entre el lenguaje y el mundo. Por ejemplo, el tipo de acto del habla asertivo sería: las palabras deben coincidir con el mundo. Está lloviendo, debe ser verdad, porque si vemos que está lloviendo, está lloviendo. Entonces los actos comisivos serían, por ejemplo, el mundo debe ajustarse a las palabras, donde prometo ir corresponde a debo ir, o el hecho de ir, ¿no? Y también el tipo de acto directivo, donde el oyente debe hacer que el mundo se ajuste, ¿no? Por ejemplo, cierra la puerta, debe cerrar la puerta como un tipo de obligación, o declarativo, el tipo de acto declarativo que se ajusta al mundo en el acto cuando cambia el mismo, ¿no? O el mismo orden de la realidad. Por ejemplo, estás despedido, esto causa un efecto real en el mundo, pero es un término. Entonces esta ayuda nos invita a distinguir las diferentes clases de actos, ¿no? De actos de habla que van a funcionar con una relación en el mundo real. Y John Searle nos enseña que el lenguaje no es solo una estructura ni solo acción, es una red compleja entre la mente, reglas, intención y realidad, ¿no? Y sus conceptos como intencionalidad, condiciones de satisfacción, intención de cumplimiento, reglas constitutivas, reglas regulativas, dirección de ajuste, nos dan herramientas para entender que tenemos que hablar con más conciencia, escuchar con más profundidad y vivir en un mundo donde las palabras importan y también hacen cosas, ¿no? Ahora vamos a pasar con la comparación con Austin. Tanto J.L. Austin como John Searle son figuras fundamentales en esta teoría de los actos del habla. De hecho, Austin es el que propone y John Searle es el que la amplía y la desarrolla, ¿no? El origen de la teoría básicamente es simple, ¿no? Austin introdujo esta teoría y su idea fue revolucionaria porque mencionó que al hablar hacemos cosas, no solo escribimos. Y John Searle recogió esa intuición y la convirtió en una teoría filosófica que es racional, formal y más sistemática, ¿no? Con reglas y categorías bien definidas.
y Austin inicia la revolución, pero John Searle la estructura y la expande también. Podemos mencionar que Austin habla de 3 actos, ¿no? Acto locutivo, acto ilocutivo, acto perlocutivo. Sin embargo, esto es muy interesante porque vimos que John Searle habla de 5 actos del habla, y también habla de los actos ilocutivos. Pero como estos actos ilocutivos en J.L. Austin podían ser ambiguos, John Searle define bien los actos ilocutivos, los clasifica, ¿no? De tipo aseverativos, directivos, comisivos, expresivos, declarativos. Pero la base la tienen los dos. Claro, el acto locutivo para Austin es el acto de decir algo, el contenido literal, y John Searle mantiene esto. El acto perlocutivo para Austin es lo que se causa al decir algo, ¿no? Asustar, convencer, conmover, y John Searle lo menciona, pero se enfoca menos en él, pero lo menciona poco. Eso quiere decir que no está del todo a favor, pero tampoco está en contra, ¿no? Simplemente no le toma mucha importancia. Pero podemos ver que John Searle considera los actos ilocutivos como el núcleo del análisis, el núcleo del problema. Por eso se encarga de clasificar estos actos ilocutivos, ¿no? Y entonces en Austin se puede ver que los actos ilocutivos son los que se hace al decir algo, ¿no? Se hace cosas al decir algo, como prometer, preguntar, afirmar. Mientras que John Searle lo clasifica en 5 tipos, como vimos, y deja de lado el componente perlocutivo por ser menos controlable, y se encarga más de los actos ilocutivos, que es el núcleo de su análisis. En este sentido, sobre los actos performativos, Austin se enfoca en los enunciados explícitos, ¿no? Performativos explícitos, como prometer, declarar, ordenar, que realizan la acción al decirse, mientras que John Searle cree que todos los enunciados con fuerza ilocutiva, John Searle habla de fuerza ilocutiva, no olvidemos esto, ¿no? Claro, es el primero y único que habla de fuerza ilocutiva, incluso sin una fórmula explícita. Algunos enunciados pueden ser performativos si cumplen ciertas condiciones. Ya vimos las condiciones. Entonces, en Austin tenemos 3 condiciones, y en John Searle tenemos 4 condiciones. Austin denomina estas condiciones de felicidad, ¿no? Son condiciones de validez en los actos del habla. La condición A en Austin es la autoridad o convencionalidad, ¿no? Debe haber un procedimiento socialmente reconocido y los participantes deben tener la autoridad para realizarlo. El condicionamiento B, la condición B es la ejecución correcta en Austin, que es el procedimiento por el cual debe realizarse esta forma completa, este enunciado completo sin errores. Es la ejecución correcta, un enunciado correcto, sin errores. Y la tercera condición en Austin es la sinceridad, ¿no? Debe haber intención genuina de realizar aquel acto, ¿no? Si no, podría haber un acto insincero. Él denomina insincero este acto cuando prometemos algo y no lo realizamos. Es para Austin un abuso. Pero en John Searle tenemos 4 que básicamente él nos habla de la condición proposicional, donde el contenido debe ser lógicamente apropiado al tipo de acto, ¿no? Por ejemplo, prometer algo futuro y no prometer algo pasado, evidentemente. O te prometí es diferente a te prometo. Evidentemente te prometo corresponde a un acto que se va a realizar, y te prometí corresponde a un acto que se hizo o no se hizo, depende si se hizo o no se hizo. Y luego tenemos el condicionamiento preparatorio, que es el contexto externo debe ser adecuado. El contexto externo debe ser adecuado, donde el oyente espera el acto, el hablante puede realizarlo, ¿no? El oyente espera el acto y el hablante va a realizar ese acto, ¿no? Este contexto externo adecuado, esta condición preparatoria se le denomina esto.
Luego viene la condición de la sinceridad, donde el hablante debe tener el estado mental apropiado, debe tener una intención real, arrepentimiento, deseo, ganas de prometerte y de decirte que sí te quiero. Debe ser honesto y en ese sentido corresponde a esta condición de sinceridad. Luego viene la condición esencial, ¿no? Donde el hablante se compromete públicamente con el acto, por ejemplo, al prometer en un acto político. Evidentemente se asume que es una obligación, ¿no? El hacer algo, o el prometer ante un juzgado, o prometer ante una constitución, ¿no? Por propuestas, gobiernos, como hacen los congresistas, los políticos. Bien, y en ese sentido se diferencian las condiciones para los actos del habla, en este caso los actos del habla para definir los actos performativos, para que se aplique más. Entonces vemos que con Searle es mucho más específico, y con Austin es claro. Ahí ya cuando clasifica la ambigüedad del acto ilocutivo, John Searle se vuelve mucho más limitador de qué es y qué no es un acto performativo, y se libera de ambigüedades. Pero con Austin, claro, la idea es maravillosa, fabulosa, y no desarrolla tanto este aspecto de los actos del habla, en este caso los performativos, referente a los demás actos, ¿no? Que ese performativo es un subconjunto del acto ilocutivo, pero este acto ilocutivo a veces entra en conflicto con el acto perlocutivo. Entonces por eso existe esta superposición de actos, ¿no? Unos se superponen a otros, como mencionamos anteriormente. Bien, podemos ahora hablar del grado de sistematicidad, ¿no? En Austin es informal, deja una teoría en desarrollo con ejemplos ingeniosos, pero con una técnica muy cerrada. No usa mucho la terminología, ¿no? Con Searle ya más bien formaliza la teoría, ¿no? Con más precisión, introduciendo conceptos como intencionalidad, dirección de ajuste, reglas constitutivas y regulativas, condiciones de satisfacción. Entonces Austin trabaja desde el análisis ordinario, y Searle trabaja desde ya la filosofía analítica sistemática. Y claro, no olvidemos que estos son dos enfoques, como vimos antes, ¿no? ¿Por qué? John Searle es americano, entonces todo tiene esa corriente de la filosofía analítica, mientras que Austin tiene esa corriente también por el lenguaje, pero con una influencia de sus profesores, Frege, Russell, Wittgenstein también. Entonces tiene este enfoque también en no deshacer de todo lo que es la filosofía continental, sino que se pone en el medio y forma su desarrollo. Pero con John Searle ya se va al lado de la filosofía analítica y lo amplía más los actos del habla, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto, y creo que llegamos al final de este episodio. Podemos dar la conclusión. Entonces la relación entre Austin y Searle es un excelente ejemplo de cómo la filosofía conlleva a que se creen teorías que no las hemos visto, pero que nos ayudan a entender mejor la realidad del lenguaje, ¿no? Esta filosofía, que es como una intuición poderosa que puede convertirse en una teoría sistemática, ¿no? Es una intuición ingeniosa, poderosa, que Austin tiene, y luego se convierte en una teoría sistemática muy profunda, y ambos comparten una misma raíz, que es el lenguaje como acción, pero cada uno lo cultiva con sus herramientas distintas. Austin con la observación y ejemplos, pero Searle con categorías, reglas y análisis lógico, ¿no? Y el resultado es una teoría de los actos de habla que sigue vigente hasta el día de hoy, con aplicaciones desde la inteligencia artificial hasta la teoría del derecho. Y justo mañana vamos a hablar de las aplicaciones de la teoría de los actos del habla. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, por favor, sean felices y conozcanse a sí mismos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos el día de mañana.